Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Para nosotros es un gusto tenerlos acá de nuevo. Gracias por sus comentarios y recomendaciones en relación al video anterior. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes nuestras opiniones, nuestros puntos de vista Ujú. sobre qué deberían hacer las universidades, el colegio, el sistema educativo Correcto. durante y post pandemia. Rafael, cuéntanos, ¿qué deberían hacer las universidades? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Realmente estamos listos para la virtualización? Bueno, fíjate, Joa, el, el contexto es este. Nos llegó una pandemia, ¿ok? Llegamos a un espacio en donde un accidente no permitió el que estuviésemos actualizados para poderlo hacer. Ya teníamos la experiencia de que centros de educación estaban caminando hacia la virtualidad, no precisamente en marzo o en noviembre del 2019, sino que ya tenían años trabajando sobre el tema de la virtualidad y el desarrollo de técnicas para poder comunicar de manera virtual, utilizando esa tecnología, todos los conocimientos. A la gran mayoría, al 90% del planeta, le sorprendió lo que estaba viendo en ese momento. Entonces, no estaba preparado, Correcto. definitivamente no No estábamos estábamos preparados. listos para Así de eso. sencillo. No estábamos listos ni las instituciones de educación ni las personas. Correcto. El 90% del planeta no estaba preparado para lo que tenía que desarrollarse en tan corto tiempo. Ujú. Evidentemente no lo estaba. Pero además de ello, hay que desempolvar un mito. Sí, ¿Realmente esto es educación virtual? totalmente. Eso es lo primero que hay que cuestionar, porque que un docente, que un profesor esté 4, 5, 6 horas, o un profesor que dé clase en el horario nocturno hasta las 10, 11 de la noche, impartiendo sus conocimientos, sus ideas, a través de una plataforma, a través de una cámara con sus estudiantes, dudo realmente si eso tiene Mm. algún efecto positivo, si trasciende, si cubre esa necesidad que tiene el joven de aprender sobre alguna materia, sobre alguna área en específico. Yo creo que eso no es del todo educación virtual. Claro, porque es que, mira, Joana, la educación virtual exige que tengamos la plataforma, que tengamos la tecnología, pero además de eso que contemos con una red segura de Ujú. comunicación. Si contamos con el Internet adecuado, si tenemos la Si actualización tenemos los tecnológica, equipos, eso. porque ahí te interrumpo y Mm, discúlpame, hemos visto en las noticias, tanto nacionales como internacionales, que los correcto. jóvenes no tienen un computador, no tienen un teléfono, no tienen señal de internet y Correcto. por ello se hace mucho más complejo el aprender, el interactuar con su profesor. Es Ujú. muy complejo, o sea, por WhatsApp antes se han tenido que enviar las tareas, las fotos de las tareas de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes en las universidades, por esta falta de equipos de inversión. Yo creo allí, sin ánimos de meterme en otras aguas, yo creo que allí el Estado, el sistema, vamos a Ujú. colocarle ese Ujú. nombre, tiene un gran compromiso, un gran reto, y es invertir en equipos tecnológicos, e invertir en la tecnología, en Internet, desde el norte al sur, del este al oeste. Es súper importante que cada uno de los hogares de nuestros países en América Latina tenga una buena conexión. Sí, pero fíjate, Giovanna, el mundo de la tecnología ofrece no solamente lo que llamamos nosotros esa tecnología, computadores, software, hardware, ¿no? Sino que además ofrece herramientas, Sí, programas, sí. paquetes. Y dentro de esos paquetes, pues, lo que no conocíamos en la educación presencial era que se podían utilizar paquetes informáticos, ¿ok? Mm. Que incluso muchos son de fuentes abiertas, o sea, que quiere decir que son gratuitos, ¿no? También, o son programables, eh, para que los facilitadores o profesores o docentes pudieran utilizar esa herramienta Ujú. y facilitar, ¿ok? Crear esa condición que fuera atractiva, que fuera apasionante, que fuera interactiva y además que tuviese la particularidad que le agradara al estudiante. Porque una de las cosas, Joana, es que esto que creemos que pudiera o que creíamos que era una introducción o por lo menos ese aprendizaje inductivo hacia la virtualidad agotó
a las instituciones educativas, agotó a Los los estudiantes. estudiantes y a los facilitadores, profesores y educadores. A eso, a Ujú. ese grupo activo lo agotó. Entonces ahí el primer punto, ahí tomamos un mito, o que nosotros creemos que es un mito, que es que, bueno, que estar sentado dando clases durante tanto tiempo y el joven del otro lado del computador recibiendo por tantas horas esa clase, eso no es necesariamente virtualización de la educación. Correcto. ¿Okay? Entonces, ¿qué deberían hacer las universidades, los colegios? ¿Cómo deberían impartir los conocimientos? También creo que hay un reto importante de la parte del estudiante, del joven, de ser autodidacta, de tener el tiempo, de manejar las emociones, el autocontrol, la actitud, la autoestima. Porque Claro. además recuerden que el joven está recibiendo clases, además el joven está inmerso en una situación en la que estamos todos, que es una pandemia, y a lo mejor dentro de su grupo familiar, sus padres, sus hermanos, perdieron sus empleos y tiene que ahora asumir la responsabilidad de cabeza de hogar, tiene que ahora trabajar y estudiar. O sea, son muchas cosas que a lo mejor el joven también en su núcleo familiar vive o vivía violencia familiar. Son muchas cosas. Entonces, como ahora la universidad atrae a ese joven, lo mantiene y le dice, quédate aquí conmigo, vamos a trabajar juntos, yo voy a trabajar en tu formación, en tu profesión, y te doy lo que necesitas. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo trascender hasta esa parte? Bueno, vamos a hablar a todos los niveles. Vamos a tratar de que esta conversación hile hacia todos los niveles de lo que viene siendo la educación, ¿no? Primero, segundo, tercer nivel de educación universitaria, especializada, todas, ¿no? Una de las cosas que trajo esta pandemia, que por favor, desde inicios del siglo XX no se había registrado algo parecido, ¿okay? Porque sabemos que existen unas enfermedades que también se consideran pandemias como el cáncer, la obesidad, otras que se han tomado también. Sí. Nos damos cuenta de que el aislamiento social surge, ¿no? Como una medida de seguridad. Y esa medida de seguridad, los centros de educación están tratando de enviar información, ya sea deportiva, recreativa, todo tipo de materiales para que esos participantes, esos estudiantes, bajen los niveles de estrés. Pero además, fíjense, Joana, los jóvenes estaban conectados por su teléfono celular, porque esto es recreativo, informativo y actualizado, ¿ok? Sí, Esto se llama información veraz, ¿ok? En tiempo muy, pero muy, muy particular. ¿Qué pasa? Que ya no disfrutaban de esto. Ya querían era socializar, porque recuerda que el ser humano es un ser social y entonces quiere ir al centro educativo, conversar con las personas, tener contacto visual, ¿ok? De repente no tanto físico, pero tener ese contacto visual y interactuar Porque con esas personas. esa es una de las ventajas de la presencialidad de las universidades, de los colegios, que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos interactúan, se relacionan, conocen, hacen networking, aprenden, reflexionan, cuestionan. Pero ahora, pues de este lado, como tú dices, ahora el teléfono, que era un elemento, una herramienta para distracción, para conexión, para diversión, ya no es tanto, vamos a decir, ya no lo es, ya no es tanto, sino que ahora lo llevé, el sistema, la pandemia, la situación actual los llevó a que usaran esa herramienta para recibir información, para estudiar, para responder los test, los exámenes, para conectarse con el profesor en el momento que está la clase. Entonces, yo creo que también a los jóvenes le ha dado como duro este momento. Claro. Y una de las cosas bien importantes, fíjate, realidad virtual o virtualización de la educación son dos cosas distintas. Una cosa es que yo pueda trasladar mi formación a un espacio electrónico, pero no puedo, no puedo tener una idea cercana a la virtualización si lo que quiero es conectar internet y empezar a hablar y dar una clase y que la clase lleve el mismo tiempo. Porque se agota el participante también. Entonces debo inyectar las universidades, los centros de educación, todos. O sea, la educación debe inyectarle pasión, debe ser más dinámico, debe incluso incorporar técnicas de facilitación de los conocimientos, porque entonces lo que tendemos es a bajar en esa curva
que es la atención. La atención, la Total, concentración, total, el interés, la total. curiosidad. Esas herramientas pudiesen ser videos, pudiesen ser test, pudiesen ser chat en línea, pudiesen ser Correcto. guías, pudiesen ser... O sea, hay una plataforma Videoconferencia, robusta, o alguna película, una una videoconferencia, canción. una película, sí, ya Ujú. transformar la educación, Creatividad, transformar la total. educación. Fíjense que ya en el mercado, sin decir nombre, porque aún no nos pagan por publicidad, la empresa de idiomas, que todos conocemos, ellos ofrecen una plataforma bastante robusta, donde va por niveles, donde le va dando el porcentaje de avance, donde tiene en línea el chat del facilitador o del guía, Correcto. donde lo va calificando, donde le va otorgando diplomas por pasar de niveles. Esos certificados Yo creo que de... las universidades, el sistema debe ir incorporando esos temas tecnológicos para atraer, mantener al estudiante Sí, interesado por la carrera. claro. Y no solamente las universidades, las instituciones de educación. Y te planteo nada más un escenario, Joana. Te planteo un escenario. Fíjate, hoy día, todos los que participan de la educación, cuando digo los que participan, todos los actores, ¿ok? Todos los actores que participan de la educación consideran pertinente que se haga una conversación sobre este tema y digan, y por lo menos se plantee esto, fíjate. Los padres y los estudiantes, es decir, ese grupo interesado en que su hijo se forme, están reclamando el cobro de las matrículas. Objetivamente. A nivel mundial, A ha nivel pasado mundial. en las mejores universidades de Estados Unidos. Total. ¿Y ellos qué están pidiendo? Ellos lo único que están reclamando, ¿ok? O su solicitud está consciente sobre, yo cancelé por una clase o me comprometí a una clase presencial porque quería que él interactuara con el facilitador y con el resto de los compañeros para formarse. Eso es lo que quiero. Pero resulta que hay gastos que se trasladaron también para conmigo, que yo no tenía que cancelar el internet de la universidad porque eso estaba dentro de la matrícula. Yo no debía cancelar más allá de la matrícula educativa. Porque mi hijo regresaba de sus estudios, ya sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, whatever, cualquiera de los niveles de educación. Llegaba a mi casa, hacíamos la tarea, terminábamos con esa cantidad de responsabilidades académicas y luego él podía tener distracción, recreación, lo que quisiera. Ahora resulta que yo tengo al hijo, a ese participante, yo lo tengo en la casa. Todo el día. Todo el día. Entonces él consume la energía, los datos que vienen siendo el internet, ¿ok? Y además de ello, entonces yo soy el componente asociado más importante de la educación. Porque resulta que mi hijo y yo ahora somos partner para desarrollar. Nunca dejamos de serlo, ¿ok? Pero ese acompañamiento que hacía el facilitador, ahora lo hago yo para lograr que él termine con sus labores y aclarar cualquier cantidad de dudas que pudieran presentarse. ¿Qué pasa? Yo estoy trasladando esa información, estoy trasladando esa responsabilidad solamente al padre. Que no está mal, pero que no estamos preparados, que no es fácil, que no todos los jóvenes, que no todos los niños tienen esa oportunidad. Toda la familia. No todas las familias están preparadas para eso. No todo un niño tiene una mamá que va a estar allí acompañándolo, acompasándolo. No todo el mundo tiene la paciencia. Estamos en Latinoamérica. Como lo decíamos hace rato. Hogares donde las madres solteras están encargadas de... No tienen formación académica. No tienen formación académica, donde son cabezas de hogar, están trabajando, teletrabajando, o a lo mejor sin empleo. No tienen internet. No tienen internet. No cuentan con la tecnología de una computadora. Sí, entonces yo creo que ese es el gran reto. Ya tomamos el mito, ya indicamos cómo debería ser. Hablamos de la innovación, de la tecnología, de la plataforma tecnológica que de verdad sea robusta, que consolide y que acompase el conocimiento del estudiante. Hablamos que este estudiante también debe ahora ser mucho más autodidacta, debe tener una muy buena autoestima, tener muy buena actitud, manejar muy bien las emociones, que hablábamos hace rato de la inteligencia emocional, para poder decir, wow, durante toda esta situación yo debo seguir interesado en mis conocimientos, en mi profesión, en mi formación, y debo estudiar. Total. Pero ahora entonces sale la gran pregunta. ¿Qué crees tú, Joa, que deba ser el espacio educativo a nivel mundial? O sea, ¿qué se tienen que plantear ahora las universidades, los colegios, los kindergarten?
¿Qué es lo que se van Sí, a plantear crear ahora? experiencias basadas en innovación, Correcto. en tecnología, en tiempo, que el usuario, que el estudiante pueda decidir en qué momento conectarse a recibir una clase. ¿Sí? Y no que esté el Mm, profesor del otro lado allí a una hora. Yo decido en este momento, en este tiempo, puedo activar tal materia, tal aula, a tal hora, ya finalizó, hago la actividad, aprendo, reflexiono, leo, consulto, voy a la web, voy a otras bibliotecas total, virtuales, total. locales o internacionales a buscar información y entonces respuesta a la actividad asignada puede ser en un tiempo programado. ¿Sí? En un Tú tiempo sabes, estipulado. claro. Algo muy importante también Ujú. que deberían hacer este sistema educativo es ampliar la oferta, ¿sí? No solamente a los locales, sino a otros países. A través de becas, convenios internacionales, ahora las universidades pueden ofrecer las carreras a otros estudiantes. Ahora con la virtualización, yo creo que es el momento propicio. Pero te pregunto, Orgeti, yo te ¿Ah, doy puedo la hablar? pregunta, ¿nos vamos a quedar en la virtualización de la educación? ¿Volvemos a la presencialidad o va a ser un mix? O sea, va a ser semipresencial. ¿Cómo lo ves? Mira, ¿Cómo debería ser eso, yo te voy según a, nosotros aquí? bueno, yo te voy a contar algo y lo voy a compartir con todos mis amigos. En el año 2000 ya se hablaba del e-learning, formación a través de espacios asincrónicos Ujú, en Internet. ¿Qué pasa? Esa buena experiencia um, hizo que se desarrollaran centros de formación. ¿Qué va a pasar ahora? Lo propongo como una gran oportunidad. Es decir, fíjate, tenemos un centro educativo que tiene una ujú, planta física para 3.000 personas, es decir, 3.000 estudiantes y profesores, administrativos, todo lo que ustedes quieran. Resulta que esa planta física es para atender de 5 días a la semana o 6 días a la semana para atender a 3.000 personas, desde las 8 de la ujú. mañana hasta las 5 de la tarde. Llámese cualquier país de este continente, incluso otro. Si yo pongo semipresencialidad, si lo que ahora se llama Blended Education, también lo coloco de esa forma, y hago un aporte bien importante, ¿ok? Me encargo de hacer un aporte sustancial para que se pueda dar la experiencia de la semipresencialidad. Yo no voy a tener una planta física para 3.000 personas, yo voy a tener una planta física para 6.000 personas. ¿Me explico? Eso lo voy a tener. Otra cosa que nosotros hemos visto como una experiencia muy sabia, buena, es que se reúnen los centros de educación universitaria, que tú tienes el conocimiento de uno, el Centro de Educación Universitaria, y convocó al sector industrial, Ujú. al Estado, Sí, y ellos asumieron una parte de la inversión y condonaron sí. todo el semestre, Exoneraron. exoneraron el semestre. Dijeron, bueno, mira, nosotros exoneramos el semestre para que ustedes puedan venir, pero además de exonerarles el semestre, les entregamos un plan de trabajo para que puedan asistir un día, 2 días, 3 días a la semana y participar de una clase presencial, de una Sí. clase presencial. Porque es súper ¿Mm? importante, la gente lo está pidiendo, los jóvenes quieren salir, Ujú. quieren trasladarse, es Total, increíble, la gente quiere tomar su transporte público, su taxi, su Uber, su moto, su bicicleta, trasladarse al centro de educación, ver a sus compañeros, hablar, relacionarse, reflexionar, lo que total. decíamos hace rato, la gente, tú lo decías hace un rato, somos seres sociables, estamos acostumbrados a estar en grupos, a estar sí, en equipo y yo creo que es necesario, además de eso, las carreras que requieren la práctica, que requieren la presencialidad obligatoriamente, como carreras como medicina, el Total, Joana, laboratorio, total. bioanálisis, que es Claro. importante que tengan el contacto con los equipos, que practiquen. Entonces, sí, yo creo que va a ser, no sé si el futuro, pero eso es lo que va a venir en los próximos meses, años, a muy corto plazo es la semipresencialidad. Esto nos ha fortalecido porque no es negativo, aunque nos tomó por sorpresa, aunque pudo haber sido accidental. Creo que hay muchas cosas positivas de esto Claro. que estamos viviendo, pero ahora hay que también combinarlo con la presencialidad y las universidades, el sistema educativo y los colegios van a tener que adaptarse, subirse a esa ola rápido
para poder atraer talento, seguir formando y que los estudiantes, bueno, puedan ir construyendo su futuro. Claro. Entonces vamos a ir cerrando, Joana. Listo. Pero vamos a ir cerrando con esas ideas que nosotros, sin Proponemos. ser expertos, proponemos. Y los invitamos a ustedes que están viendo este material a que también nos hagan propuestas sobre qué consideran ustedes que pudiera llegar a ser el futuro del sistema del sistema educativo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué recomendaciones? Porque quien escucha al mercado entiende la necesidad del mercado y produce soluciones para el mercado. Eso es evidente. Entonces, fíjense, una de las condiciones que puede tener un peso sustancial en esta ola donde estamos tratando de mantenernos a flote es la semipresencialidad, la virtualidad, vista como la técnica para poder ofrecer esos conocimientos de una manera interactiva, apasionante, atractiva, dinámica y que pueda ser una experiencia, ¿ok? Eso por ese lado. Otra de las consideraciones es saber que los facilitadores van a transformarse ahora en un tipo de facilitador virtual. Y que debe entonces las universidades y el sistema educativo de cada país formar a estas personas que van a servir de guía a través de una plataforma tecnológica. Correcto, ¿sí? Correcto. Otro punto también que debemos de sumar es el punto de cuánto debe de invertir, porque la educación no es un costo, tampoco un gasto, es una inversión. Entonces, vista desde el punto de vista de la inversión, entonces, ¿cómo los jóvenes están pensando en la educación como inversión? Tú sabes, Joana, mira, fíjate, y recuerdo que en una conversación tú lo propusiste, tú decías, bueno, mira, vale, yo me formé también y tenía que trabajar en la mañana para poder hacer estudios profesionales en la noche, ¿ok? Cuando te conviertes entonces, ya eres un profesional de una carrera y quieres aumentar por lo menos tus expectativas tus conocimientos, de ingreso y tus conocimientos, pues comienzas a hacer un cuarto nivel de educación. Es decir, comienzas a hacer una maestría, comienzas a hacer un doctorado, te involucras con esto, porque eso te va a llevar a ser un experto. Pues resulta que ese experto debe asistir o en la noche o en los días que tenga libre. Debe planificar su horario. Ahora nos vamos a dar cuenta que vamos a competir con el horario. Totalmente. Vamos a competir con el horario. Y hay que manejarlo. Bueno, eso es material para otro tema. Claro. Realmente deberíamos trabajar tantas horas. Ese es un buen tema. Es un buen tema. Pero bueno, nada, hay que las universidades, el sistema educativo debe, por eso yo lo decía hace rato, la oferta académica debe ofrecer facilidades de conexión. Lo que le decía, yo decido cuándo conectarme a tal materia, a tal aula. Sí, totalmente. Yo creo que eso es clave para no agotar al estudiante en el proceso de educación. Claro. Bueno, yo creo que esto está súper bien hasta este momento. Le agradecemos el tiempo por habernos escuchado. Si a ustedes se les ocurre qué más debería hacer el sistema educativo para durante y post pandemia para poder atraer, mantener a los estudiantes y que los estudiantes, bueno, no se agoten, sigan con su proceso de formación, se conviertan en los profesionales. Nada, son bien recibidas, nos dan sus comentarios, estamos acá para escucharlo, hacemos nuevamente claridad que no somos expertos, solamente estamos dialogando, conversando, claro. Estamos compartiendo nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y listo, ¿ok? Se los agradecemos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias.